Esta mañana consiguió Sergio Massa que se apruebe una sesión especial el sábado para tratar la reforma del impuesto a las ganancias. Lo anunció ya de mil maneras. Lo anunció con carteles en la calle que dicen hashtag ganancias, hashtag que sea ley. Lo anunció por sus redes sociales, dio entrevistas, metió publicidades en las radios, actos con los gordos de la CGT, en fin, todo el paquete completo de la demagogia impositiva a la cual nos tiene acostumbrados. Es muy impopular hacer esto que voy a decir yo, pero ¿saben qué? Está bien que los empleados en blanco que ganan más paguen el impuesto a las ganancias. Hay una trampita discursiva allí, que es decir, el salario no es ganancia. Fue una consigna de muchos gremios, y ojo, fue una consigna que tuvo sentido cuando empezaron a estar alcanzados sueldos ridículamente bajos por el impuesto a las ganancias. Y cuando digo ridículamente bajos en relación a lo que ganan otros sectores de la sociedad. Sectores de la sociedad que hoy de verdad la están pasando muy mal, que están pauperizados al nivel de lo que se vio en el caso de Maya, gente viviendo en tolderías, abajo del puente, en Chapería. Se sabe porque es la pobreza de siempre de la Argentina post-dictadura, pero agravada por una gestión económica desastrosa, como la de Mauricio Macri, y luego una pandemia que, hizo que países como Gran Bretaña o España también cayeran como nosotros un 10% o incluso más en el PBI. O sea, somos un 10% más pobres. Esa realidad es así y es de un año para el otro. Ya éramos un 5% más pobres por los 2 últimos años de Macri. En el caso de un trabajador en relación de dependencia, o sea, un trabajador en blanco que tenga actualmente, ¿no? Antes de la reforma, el sistema como es ahora, que tenga un cónyuge y 2 hijos declarados en las deducciones de ganancias. Escucha, porque esto habla de tu bolsillo. Si el empleado tiene un salario promedio neto durante el año de 120.000 pesos, o sea, 120 lucas al bolsillo, paga por mes 2.500 pesos de impuesto a las ganancias. Repito, actualmente un empleado que se lleva 120 lucas al bolsillo mensual paga por mes 2.500 pesos de anticipo de impuesto a las ganancias. Si el mismo empleado con cónyuge y 2 hijos declarados en las deducciones percibe un salario neto de 150.000 pesos, le descuentan 10.050 pesos. 10 lucas, redondeemos 10 lucas. Son tasas, tasas que a uno le pueden representar una cantidad del sueldo importante, pero en el caso del de 120.000 estamos hablando de menos de lo que paga en celular, de menos de lo que paga en cable, probablemente de menos de lo que paga en streaming también, si tiene de repente la de la N roja y la de Disney también, o algunas más. No es un sueldo de ricos, pero estoy poniendo en perspectiva lo que paga de impuesto a las ganancias. Con esta reforma que propone Sergio Massa, ya no va a pagar el de 150 lucas y el de 120 lucas tampoco, por supuesto. ¿Qué pasa con los autónomos? Los autónomos tienen quizás ingresos parangonables, en algunos casos lo tienen. Yo pienso en un médico que le factura a una clínica y que gana, por ejemplo, por mes 120 lucas, 125 lucas, pongamos, como el ejemplo que pusimos antes. Si percibe un ingreso que equivale a 13 salarios netos, o sea, lo mismo que gana el empleado en blanco, los 12 sueldos y los 2 medios aguinaldos, de 125 lucas, el asalariado quedaría exento con el proyecto de Massa. ¿Cuánto va a pagar el autónomo? 13.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Y porque te pongo también el ejemplo de una pyme que tiene al frente, y yo soy de izquierda, y yo ya me han escuchado 1000 veces hablar acá de que la grieta verdadera es entre empresarios y asalariados o trabajadores, pero alguien que tiene una pyme, que de vuelta no es rico, que no tiene una mega empresa, que no tiene guita afuera, que no tiene una estructura offshore, percibe arriba de 2.600.000 de ingreso neto, o sea, de ganancia por año, y entonces se le aplica la alícuota del 35%. O sea,
el que gana 130.000 pesos por mes, igual que ese autónomo, igual que el empleado en relación de dependencias que no va a pagar, bueno, ahora resulta que le van a cobrar un 35% de esos 130.000 pesos por mes. ¿Cuánto es eso? Bueno, 130.000 pesos por el 35% da 45 lucas de impuesto a las ganancias. ¿A vos te parece que tiene sentido este esquema impositivo? A mí me parece que no. Hay varios problemas en esta reforma. Primero que la rebaja de ganancias es un beneficio para solamente el 7% de los trabajadores totales del país, un 15% de los empleados registrados. El 15% que más gana. Es cierto, el que tiene más poder de fuego, el que tiene los gremios más poderosos y demás, pero el 15% es que más gana. O sea, favorece a un sector que percibe ingresos por encima del promedio. ¿Quiere decir esto que no se puede mejorar su situación? No, no quiere decir esto, pero quiere decir que en el esquema de prioridades deberían ir primero los últimos, como dijo ya 1000 veces Alberto Fernández. Tercero, no se modifican las escalas de ingresos, por lo cual el tributo pierde progresividad. Y ahí voy a lo que señaló con mucho tino Ariel Seton, un economista especializado en medios de pago, que escribió una columna de opinión en página 12 muy valientemente diciendo que está mal esta reforma, que está en el sentido equivocado, contrario al que tenemos que ir. Bueno, señala Ariel que las deducciones benefician más a los altos ingresos que a los bajos, porque, claro, el monto a deducir depende de la alícuota que vos estás pagando. Por ejemplo, deducir el 40% de un alquiler de 20 lucas, un alquiler de 20.000 pesos, beneficia más a quien paga el 35% de alícuota marginal, o sea, el que gana muchísimo, que gana 300, 400 lucas, porque puede deducir hasta 2.800 pesos del pago de impuestos. Pero el que paga 9% de alícuota marginal, porque es de los primeros, bueno, solo puede deducir 720. Parece una cosa en vole, una cosa de contadores, pero lo que te estoy diciendo es que con la reforma del sábado se va a aliviar a 1 millón de tipos, básicamente tipos y minas, pero la mayor parte son tipos, se va a beneficiar a 1 millón de tipos que no tienen la soga al cuello, como si la tienen los 4 millones que están hundidos en haber perdido su empleo, su situación social o su supervivencia más elemental. Esto mismo pasa con las deducciones por cónyuge, por personal doméstico, por intereses de préstamo hipotecario. Lo mismo se aplica a los que les van a aliviar el pago de horas extra, de guardería, de educación y otras que está buenísimo que existan, pero que en todos los casos benefician a un sector, repito, que no es el más postergado. Hay campaña de por medio acá y nosotros lo que habíamos escuchado como promesa es que iban a hacer una reforma tributaria integral, una reforma tributaria que haga que los que más tienen paguen más. El impuesto a las ganancias es uno de los poquitos impuestos que tiene ese criterio, el criterio que paga más el que más tiene. El criterio opuesto es el de impuestos como el IVA, como ingresos brutos, impuestos que se le aplican por igual a todas las personas. Bueno, tenemos que tener más de los impuestos que pagan los que más tienen y menos de los impuestos que pagamos por igual todos y que afectan, por ejemplo, la formalización, la bancarización, el impuesto al cheque, por ejemplo, que le cobran igual al que va a depositar un cheque para su kiosco que a la mega empresa como Techint, que encima después le recorta el micro a los obreros de la fábrica diciendo que no tiene para pagárselo. Bueno, esas injusticias son las que se podían aprovechar para corregir en la pandemia. El gobierno lamentablemente desaprovechó esa oportunidad del reseteo el año pasado. Tenía todo el consenso político para hacerlo. Por una vez podíamos tener un sistema impositivo coherente que no se vaya al carajo con la alícuota en 100 lucas de diferencia, porque eso es lo que termina pasando, que se hace injusto y que en una empresa termina ganando menos un jefe de otro que gana más porque cae en la alícuota máxima de impuesto a la ganancia, de tan desordenado que es. Bueno, a ese desorden ahora le vamos a sumar un parche pésimo, injusto y demagógico. El parche de Sergio Massa para que paguen menos ganancias los que